Antes de dar inicio a la lectura, les quiero compartir esta foto y recordarles, ¿verdad?, como hemos hablado, que el Señor, hermanos, habla en diferentes maneras, amén. Solamente que a veces, como les compartí a los adoradores, no sé quiénes se acuerdan, espero que se acuerden, que a veces estamos tan abrumados, están con tanto afán, tanto aquí y allá, que el Señor está hablando y tú ni en cuenta. ¿Por qué? Porque tu mente está en todas partes menos en lo que el Señor te quiere hablar o decir en el momento. Hermanos, yo tenía ya, yo no sé ya cuánto tiene ahí, pero yo tenía muchas veces que yo pasaba por esa planta y nomás la miraba y me volteaba, la miraba y me volteaba. Pero ese día yo dije: Señor, ¿por qué insistes en que voltee a ver esta planta? Hermanos, y el Señor me empezó a ministrar cuando yo me puso mi mirada ahí y dijo: mírala bien. Y yo me quedé: oh my gosh, este árbol. Hermanos, fíjense, el árbol está, se puede decir, seco, pero no está seco, amén. No tiene nada más que unos cuantos, no sé si son limones o naranjas, don Javier, no sé. ¿Naranjas? Bueno, hermanos, pero yo dije: wow, sí es cierto, Señor, qué árbol tan raro, porque no tiene nada más que esos limones, naranjas. Dije: wow. Y me dije, y luego en el invierno, ¿verdad? Dijo: fíjatele, eso puede ahorita que estar seco, pero tiene fruta. Y así quiero a mis hijos. Muchas veces no importa, y me decía, y me lo volvió a decir cuando venía el camino para acá la semana pasada, me volvió a decir: no importa, hermanos, en qué temporada. En inglés es season, invierno, otoño, spring, summer, ¿verdad? Verano. Ok, hermanos, y él me decía: mira, estás en el invierno, aunque sabemos que aquí el invierno no es tan de nieve, ¿verdad? Pero estamos en invierno, hermanos, y mira, no hay nada más que fruta. Hay fruto en ese árbol que pudiera estar seco, pero hay fruta. No, estamos en invierno y tiene fruta ese árbol. Así quiero a mi pueblo, que no importando en qué temporada estén, en qué season de tu vida tú te encuentres, en qué estación, no sé si estés tú en verano, en invierno, en otoño, spring, hermano, no importa, tú puedes tener fruto. El pueblo de Dios puede tener fruto. No importa en qué estación estés, no importa qué temporada de tu vida estás tú viviendo, hermano. Porque a veces, me decía el Señor, el pueblo a veces pone eso de pretexto: es que estoy en aflicción. Santo, es muy cierto, hay dolor, hay aflicción. Salmos 1:3. Y esto después también me maravilló, todo del Señor me maravilla. Amén, que nunca nos deja de sorprender, hermanos. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Está hablando de un árbol, amén. Sus hojas nunca se marchitan. Nunca es nunca, amén. ¿Importa la temporada? No importa la temporada. Dice: sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿En qué nos quedamos, hermanos? De la aflicción, amén. De que a veces creemos que dependiendo de la estación que estamos, no puede haber fruto, no puede haber. Y yo a veces, yo he compartido con hermanas que les digo: a veces creemos que no podemos tener gozo en medio de una aflicción, en medio de un dolor. Hermano, el gozo nadie nos lo puede quitar. Sí, no vas a tener felicidad, no vas a estar con la sonrisa de cara, o sea, your face lado a lado, ¿verdad? La sonrisa. Pero ¿qué crees? El gozo nadie te lo puede quitar. La paz nadie te la puede quitar. Nadie, hermano. Porque dice nuestro Señor Jesús que mi paz los dejo, mi paz les doy. No como el mundo te la da, amén. Pero ¿qué creen? Nadie nos la quita. Va a decir: pero ¿por qué yo a veces me siento así? Me siento hasta amargada, no siento ánimo, tengo tristeza. No, nadie te lo quita, hermano. Tú cedes tu paz. Tú cedes tu paz, tú cedes tu gozo, porque cuando empieza la aflicción, la circunstancia empieza, hermanos, y esto es algo que no me van a dejar mentir, es lo primerito. ¿Yo por qué? Si yo le sirvo al Señor. Hermanos, sí, le servimos al Señor, al Dios Todopoderoso, pero recordemos: en el mundo tendremos aflicciones, nos dijo nuestro Señor. En el mundo tendrás aflicciones.
pero confiad porque yo he vencido, amén. Hemos vencido y recordemos la palabra que la profeta Ashley dijo, Romanos 8:28, amén. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es simplemente que depende cómo nosotros lo tomamos. Si nosotros nos vamos a tomar el papel, y lo hemos hablado muchas veces, el papel de víctima, de que pobre de mí, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué todo esto me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a otra persona? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, es la actitud que tomamos ante las circunstancias, amén. Y de esa manera, hermanos, ¿cómo vamos a poder tener fruto? El fruto que nuestro Señor quiere que tengamos, no importando la estación. Y van a decir a lo mejor unos, pastora, pero aquí no hace invierno, por eso esa planta ese árbol tenía fruto. Miren, hermanos, en el invierno, en la nieve, hay fruto. No importa la temporada, hermano, no importa la estación. Cuando es un árbol bueno, va a dar fruto en donde quiera que esté. Amén. Cuando un árbol es bueno, donde quiera que lo plantas, va a dar su fruto. No, que aquí esta tierra está bien fea, la tenemos que tallar. ¿Qué crees? Si es un árbol bueno, va a dar fruto. Si es un árbol bueno, no importa dónde lo plantes, va a dar su fruto. Pero mire, a veces, como les estaba diciendo, la actitud. Mire, esos son los árboles del invierno. La mayoría de los árboles son más los árboles que están así en invierno que los que tienen su fruta, aunque sea 4 o 5, pero tienen su fruta. Amén. Hermanos, nosotros ¿de cuáles árboles queremos ser? ¿De los que están dando su fruto o de los que están secos, que nomás están listos para echarse a la lumbre? Hermanos, nadie quiere, hermanos, y están, cuando uno quiere hacer fogata, corten las más secas. Ay, santo. Hermano, cuando tú te empieces a sentir seco, aliviánate, como dicen por ahí, porque mira, porque va el próximo que van a querer cortar para echar a la leña, hermano, vamos a querer hacer nosotros. No queremos ser nosotros, hermano. Nosotros no queremos ser de esas ramas secas que están listas para la lumbre, la leña. Si hemos dicho que no se apague el fuego, ¿y qué creen? El fuego no se apagará. El fuego no se va a apagar porque la leña se le está constantemente poniendo, amén. Pero nosotros no queremos ser de la leña, hermanos, que van a echar al fuego. Queremos ser de esos de la fruta, de ese fruto bueno, ese fruto que perdura y perdura para siempre. Amén. Dijo Juan 15:5. Pero ¿cómo le voy a hacer? Yo no puedo, pastora. Yo en mi casa soy la única que sirve a Dios. En mi casa yo solo el que alabo. En mi casa no hay nadie quiere escucharme, hermanos. No importa. Si eres tierra fértil, si eres un árbol bueno, donde quiera vas a dar. La gente, aunque no te quiera escuchar, ¿qué crees? Tú vas a dar fruto por otro lado. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Hermanos, ¿van a producir poquito fruto? ¿Cuánto vamos a producir si nos permanecemos en él? Mucho. Dice, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hermanos, está la palabra bien escrita. Yo no sé quién necesita una traducción para ese versículo. ¿Quién ocupa una traducción para eso, hermano? Ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado. Fíjese lo que hablábamos, hermano. El Señor lo está alertando a sus discípulos. El Señor te está alertando a ti y a mí. Lo que tenemos que hacer para permanecer, para poder ser esos árboles que produzcan mucho fruto, hermanos. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Hermanos, yo no lo dije, yo no me lo inventé. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo Él cuando estaba aquí en la tierra. No permaneces en mí, ¿qué crees? Te vas a secar. Te vas a secar, y lo único para lo que vas a servir es para el fuego. Hermanos, nosotros no queremos ser de esos. Hermanos, si les digo una cosa, no iba a hablar de esto, pero ahorita el Señor me está llevando a eso. Pero el Señor quiere, hermanos, no quiere ramas secas.
Y deja de quejarte que porque tú estás pasando por tal cosa. Sí, estás pasando por eso. ¿Por qué? Porque el Señor necesita pulirte, 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 para que pueda ser esa saeta bruñida en las manos del Señor. Esa saeta que esté filuda, lista para ser usada, lanzada como Él quiere. Si eres esa saeta, esa flecha que está toda ahí, toda gruesa, ¿de qué le va a servir? No va a servir para nada. Y esas son las circunstancias que uno vive. La afilada duele, sí. Dije, pastor, ¿usted no le ha pasado? Ay, que si no me ha pasado, hermano, son las cosas que nos han afilado, lo que nos ha ayudado. Amén. Hermanos, y eso es lo que te va a ayudar, es lo que te va a ayudar a permanecer. Todas las cosas que tú pasas te ayudan para bien, te ayudan para tu formación. Y más tú que eres nuevo en el evangelio, que digas, y lo ha dicho nuestro pastor, que gente lo ha dicho: cuando yo estaba en el mundo, yo estaba mejor. A mí no me pasaba nada cuando yo no seguía a Cristo. Pues ¿cómo te va a pasar algo si ya estabas en el reino de Él? Ya estabas en el reino de Satanás. Ya eras parte de Él. No hay necesidad de que nada te pase. Ahora, ¿por qué te pasa? Porque te quiere regresar a su reino. Por eso te pasa. Y no solo por eso, porque cuando tú estás siendo afilado, hermano, estás agarrando carácter, formación, fortaleza, que después, hermano, cuando ya venga la crítica, tú vas a decir: Dios los bendiga. Hermanos, ya la crítica no te va a decir: ay, Dios mío, ¿por qué hablaron de mí si tú sabes que yo no hice nada? No te va a importar. No te va a importar, vas a orar por ellos para que Dios tenga misericordia, porque si no oras por ellos, Dios los libre de un juicio, hermano, por hablar de los siervos de Dios. Y tú vas a aprender a orar por ellos, hermano. Yo hubo un tiempo en mi vida que yo me la pasaba orando por toda mi familia. Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Señor, perdónalo, dijo eso, pero Señor, por favor, no tengas en cuenta lo que dijo. Ten misericordia. Hermanos, así nosotros, eso es cuando ya empiezas a ser pulido. No te duele la crítica, no te duele, no te sacude tanto. Sí te mueve, te tambalea, pero no te tumba, porque ya vas a estar más formado. Y dice: ¿por qué la gente ya no me visita? ¿Por qué? Porque ya no estás hablando como ellos. Ya no estás hablando como ellos. Y no te preocupes. Afírmate para que llegue el tiempo de que tú vayas y les hables, y van a mirar a la persona diferente. Amén. Y vas a hablarles a ellos, y la palabra les va a llegar a ellos. El Señor, hermano, lo hizo conmigo, y yo sé que si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y sí, hay soledad en el momento en el que eso pasa, la formación, la afilada. Hay soledad de que nadie te quiere visitar, porque no quieren oír al loco que les está hablando de Jesús. No lo quieren oír a la loca o al loco que les dice: arrepiéntete, mira, porque si no te arrepientes, esto te puede pasar. Pero si te arrepientes, puedes venir, vas a poder tener esa vida eterna. Si te arrepientes, Él perdona tus pecados, te lava tus heridas, te venda esas heridas. Y créeme que cuando estén pasando por lo que estén pasando, una circunstancia, el primero que van a buscar va a ser a ti. Créeme que así va a ser, porque así me pasó a mí. Amén. Y no nomás porque me pasó a mí, porque el Señor es grande, hermano. Su palabra está, que sé salvo tú y será salva toda tu casa. Yo sé que muchos dicen: se lo dijeron al carcelero, pero ¿qué cree? Yo arrebato esa palabra, aunque no me la hayan dicho a mí, yo la arrebato. Yo la arrebaté. En aquel tiempo, cuando a mí me dijeron, oye, eso dije: yo soy salvo, pero también va a ser salva mi casa. Mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis cuñados, todos van a ser salvos. ¿Y qué creen? Aquí está toda la familia ya, hermano, por la promesa, la firmeza, por permanecer en la vida verdadera, por permanecer ahí en Jesús, en Cristo Jesús. Y es permanecer, pero es difícil permanecer, hermano. ¿O es fácil, hermano Alex, permanecer? Aleluya. No es fácil, pero ¿qué creen? Como dijo nuestro Señor Jesús, hermano, si te está diciendo claramente que sin Él no vas a poder hacer nada, ¿a qué le tiras? ¿A qué le tiras? ¿Te quieres dar de topes en la cabeza?
Te están diciendo, se ha alejado de mí, nada vas a poder hacer. Entonces, ¿a qué te estás aferrando? A querer hacer las cosas a tu manera. No podemos hacerlo a nuestra manera. Es en Él, permanecer en Él. ¿Y qué crees? Las circunstancias de lo que hablamos, hermanos, la aflicción, la circunstancia, no va a determinar quién eres tú. No debería. Porque tristemente muchas de las veces determina lo que nosotros somos si le dejamos que lo haga. No debería determinar quiénes somos ahorita, hermanos. Esa estación en la que nos encontramos no debería de definirnos lo que vamos a hacer ahorita, el presente o el futuro. No nos debería. Pero si permanecemos en Él no va a ser así. Pero si queremos hacerlo a nuestra manera, ¿qué crees? Sí, hermano, te va a definir. Vas a decir, pues yo estoy así, ¿por qué? Estoy pasando por esta situación. Así es que ni se me acerquen, porque yo no sé ni cómo les voy a contestar. No, hermanos, eso es mentira del diablo que te quiere engañar y que te quiere meter en la cabeza que tú puedes actuar como tú quieras por como tú te estás sintiendo. No, eso es una mentira de Satanás que está trabajando con la mente de la gente y que ahí es donde vienen los dardos, a la mente. Pero el Señor reprenda al diablo, amén. Porque nuestro Señor es el Todopoderoso. Aleluya. Y hablando de eso, hermanos, el árbol de aquí puse, el árbol se va a secar o dar fruto dependiendo del cuidado que le demos. Amén. Porque qué tal que si es una temporada hermosa, es un spring, primavera, hermoso en la primavera. Pero si tú no lo estás cuidando, si no estás cuidando tu árbol, ¿de qué va a servir esa temporada bonita? Recordemos que nuestra mente es un jardín. Eso les compartí a unos hermanos. Nuestra mente es un jardín, hermanos. ¿Qué le estás regando? ¿Qué le estás echando? ¿Qué tipo de agua? ¿Qué tipo de fertilizante? ¿Qué estás dejando entrar a tu mente? Depende cómo nosotros cuidemos nuestro árbol. Recuerden que el Señor nos compara con ese árbol. Eso nos compara con un árbol. Pero nos compara con ese árbol que está plantado a un lado de la corriente, de estos ríos, frondoso, que todo lo que va a hacer prosperice, que nunca se va a secar la rama, amén, que nunca. ¿Por qué? Porque está a un lado de ese río. ¿Y qué significa el río, hermanos, en la palabra del Señor? El Espíritu Santo, su palabra, es agua viva. Dice, ven a mí, bebe. Y cuando bebas de esa agua no vas a tener sed jamás, le dijo el Señor a la samaritana, amén. Si estamos por eso plantados a un lado de esa corriente, de ese río, hermanos, vamos a permanecer, vamos a estar cuidando bien a ese árbol, esa mente, ese jardín, amén. Proverbios, hermanos, no lo iba a mencionar, pero ahorita Proverbios, hablando del jardín, de la mente, la palabra del Señor en PDT, Proverbios 4:23 dice, ante todo cuida tus pensamientos. Hablando de cómo cuidamos el árbol, amén. Ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y en la versión Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ellas es fuente de vida. Y en la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, pero fíjese como lo dice en la versión PDT. Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Pero ¿por qué mi árbol no florece? ¿Por qué yo no doy fruto? ¿Por qué no estoy dando fruto, hermano? ¿Qué le estás poniendo a tu mente? ¿En qué estás pensando? Porque aquí lo que me dice la palabra del Señor es que los pensamientos van a controlar tu vida. ¿Qué estamos poniéndole a ese árbol? ¿Qué fertilizante? ¿Qué agua? ¿Qué río? ¿Con qué agua lo estamos regando, hermanos? Porque aunque la temporada sea muy bonita, la estación sea muy bonita, si tú no le estás echando nada bueno a ese árbol se va a secar. Ese árbol se puede secar, hermanos. En la palabra del Señor, primera de Samuel 22:1, el Señor me llevaba a David. De cómo nosotros, hermanos, como lo que hablábamos, vamos a florecer, vamos a resplandecer, vamos a dar fruto, vamos a florecer donde quiera, hermanos, cuando somos ese árbol bueno, amén.
Y a mí me llevaba el Señor al rey David. Yo sé que el rey David lo podemos usar para ejemplos de todo. Hay tanto que el rey David nos da ejemplos, tanto para bueno como para malo, amén. Como para darnos esos consejos de qué seguir, que él hizo y qué no hacer, que él hizo que no estuvo bien. Pero en la palabra dice: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Hermanos, esta temporada que David estaba viviendo era una temporada de persecución, era una temporada de aflicción. Él estaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar, amén. Él estaba huyendo por su vida, va y se esconde en esta cueva. Y él piensa que dice: aquí ya voy a esconderme. Amén, yo les estoy diciendo lo que yo pienso, amén, en esta parte. Me voy a esconder aquí, nadie me va a encontrar. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice que llegaron más hombres a esa cueva. Él, hermanos, nos da un ejemplo tremendo de que no importando la estación en la que nosotros nos encontremos, la aflicción, el dolor, vamos a florecer, vamos a dar fruto, hermanos. Mire este hombre, el rey David, va y se esconde en una cueva, y vienen hombres porque quieren que los haga que los lidere. Porque ellos saben que en él, que no importando que esté siendo un fugitivo, él está en la temporada de fugitivo, está siendo perseguido, hermanos. Pero eso no le importó a él. Es más, no fue obstáculo para que él floreciera, para que él resplandeciera o diera fruto. Era él solo. ¿Y cuántos terminaron siendo, hermanos? 400 hombres. Y él era el capitán de ellos. Hermanos, qué poderoso, nos da ese ejemplo a nosotros que no hay excusa. No hay excusa en lo que estemos pasando nosotros, no importa la circunstancia, no importa la estación, pueblo de Dios, tú puedes florecer, tú puedes dar fruto, si tú permaneces en Él, si permanecemos en Él, amén. Se multiplicaron. O sea, ahí no hubo de que pobre de mí, me están siguiendo, me están persiguiendo. Hermanos, de uno se convirtieron en 400. No me digas que eso no es dar fruto. No me digas que eso no es algo, es una multiplicación poderosa, hermanos. Dio fruto David en la aflicción, en el momento de ser perseguido. ¿Qué nos detiene a nosotros? Nada nos debe de detener a nosotros, hermanos. Si a rey David, siendo un fugitivo y siendo perseguido por el rey, hermanos, haz de cuenta que ahorita el presidente, o sea, ahorita estamos hablando del rey David, lo perseguía el rey de ese momento, amén. Pero a él no le importó y él floreció y se multiplicó, amén. No le importó la temporada. Éxodo 1:12 al 14, los israelitas, hermanos, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Hermanos, miren la vida que ellos estaban viviendo. Yo no creo que nadie de nosotros estemos viviendo esa vida. No hay excusa, pueblo de Dios. No hay excusa para que tú no te puedas estar multiplicando. No hay excusa para que tú no puedas florecer en la temporada que te encuentras. Ya basta de victimizarte, hermano, porque eso es lo que pasa. El pueblo se victimiza por lo que está pasando. Eso tiene que cortarse, hermano, desde la raíz. Tú no eres una víctima. Nosotros tenemos ese lema ahí en Las Guerreras: no eres víctima, eres sobreviviente. Eres sobreviviente, hermano, póntelo en la cabeza. Ay, que yo no tengo esto, pero si yo tuviera esto, hermano, no es cierto, mentira. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Pero que si yo no estuviera enferma, o porque si yo no tuviera este problema, o que si mi hijo fuera, que si mi esposo fuera. Mentira del diablo. Es una excusa. El enemigo te mete en la mente para que te hagas la víctima. Mire ese pueblo, hermano. Yo sé, duraron 400 años. ¿Qué cree? Pero por aquí había una desobediencia. Pero aún así, hermano, mire cómo se multiplicaron. Dice que entre más los oprimían, no importó la estación, ellos más se multiplicaban.
Y ¿sabe qué es lo tremendo que a mí me maravillaba? Que dice que los egipcios les tenían miedo, pero el pueblo de Israel no lo sabía. El pueblo de Israel se cohibía, ellos creían que era nada, ellos, pobre de mí, estoy siendo torturado. Ni se daban cuenta el milagro de la multiplicación que estaba pasando enfrente de sus ojos, porque estaban enfocados en el problema. Delante de sus ojos estaba pasando un milagro poderoso. Los egipcios se dieron cuenta, los egipcios le tenían miedo, pero el pueblo de Israel no se daba cuenta. Y tristemente, hermanos, a veces así el enemigo conoce más quién eres tú que ni tú quién eres, hermano. Nosotros necesitamos saber quiénes somos en Dios, hermano. Nosotros. Tú debes de saber quién eres en Dios. Tú no tienes que dejar que nadie te diga quién eres. Tú eres quien Dios dice que tú eres. ¿Y qué crees cuando recibes esos dardos en tu mente que tú no sirves para nada, que tú no sabes nada, que tú eres una mujer, que tú estás muy pequeña, que tú eres morena, que tú eres pelo chino, que tú eres lacio? ¿Qué crees? Es el diablo que te quiere distraer, te quiere desenfocar para que no te des cuenta quién eres tú en Él, para que no te des cuenta el valor que tienes en Dios, para que no te des cuenta lo que eres, lo que el Señor va a hacer contigo. La mantengo desenfocada, se distrae. El pueblo de Israel desenfocado, no sabía quién eran. Eran un pueblo poderoso. Los egipcios le tenían miedo y ellos no lo sabían. Ellos se creían nada. Hermano, no te creas nada, tú eres mucho en el Señor. No permitas que la circunstancia te diga quién eres. La circunstancia no te debe definir, hermano. Tú no eres quien la circunstancia dice que eres. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los desenfocaron como pudieron para que ellos no supieran lo poderoso que ellos eran. Los desenfocaron, los cansaban hasta que ya no podían más. Porque eso es lo que hace, hermanos, cuando uno deja de, como lo que hablamos al principio, permanezcamos. Dicen muchos, pero ¿cómo permanezco, hermano? Cuando tú sientas ese cansancio, esa debilidad, ese agotamiento, dale más fuerza, échale más leña al fuego. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de Satanás, cansar al pueblo, para que el pueblo esté agotado, esté cansado, y al final del día no le puede echar leña al fuego, para que tu leña, tu fuego se apague. Y después viene quien quiera puede venir y entrar, hermano, a tu casa, porque no hay fuego que lo mantenga alejado. ¿Cómo no va a entrar si no hay fuego encendido que los detenga? Pero esa es la estrategia del enemigo, cansar al pueblo, cansarlo para que se desenfoquen y no sepan quiénes son en el Señor. Y se desenfocaron, hermanos, y 400 años después el Señor escuchó su clamor y mandó a un libertador. Amén. Llegó el libertador. Pero, hermanos, entre más los oprimían, el milagro poderoso, que aunque ellos ni cuenta se daban, ellos más se multiplicaban. No hay excusa, pueblo de Dios. No hay excusa. En medio de la circunstancia, en medio de ese dolor, hermanos, en medio del dolor más fuerte de mí. Yo sé que yo no estoy hablando de mí. Créanme que cada testimonio que yo doy es para darle la gloria y la honra a mi Señor. En medio de la tormenta más fuerte de mi vida fue cuando yo evangelicé a toda mi familia. O sea, en medio del dolor, en medio de que ya casi se desbarataba la familia, fue cuando evangelicé a mi familia, a mis hermanas, mis mamás, o sea, no importa, hermano, lo que estés pasando, vas a florecer si permaneces. Porque alejado de Él nada podemos hacer, pero si estamos en Él, ¿qué crees? Somos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos lo creen? Enfoquémonos, hermanos. Enfoquémonos, porque, hermanos, esta historia a mí la otra historia ¿quiénes han escuchado la historia del profeta viejo y del profeta joven en el libro de Reyes? Hermanos, esta historia a mí pues nos debe de motivar para que veamos, hermanos, cuando nosotros nos descuidamos, nos desenfocamos. Esto es literal lo que pasa, hermanos, con las personas. Era en el tiempo de Jeroboam, un rey que era
detestado ahí, hermanos, en ese tiempo. Jeroboam, que se había entregado a todo el pueblo de Israel a servir a los ídolos. Estaba reprobado por el Señor. Amén. Pero el Señor manda a un profeta, que aquí lo dice como el hombre de Dios joven, pero el hombre de Dios, pero lo conocemos como el profeta joven porque hay otro profeta que estaba más mayor y se le dice el profeta viejo y el profeta joven. Amén. Y hermanos, le voy a leer desde el capítulo 1 de Reyes 13 al 4. Aquí ya pasó, hermanos, cuando él le da el mensaje. Vino este profeta joven y le da un mensaje al rey para dejarle saber que viene juicio. Amén. A nadie le gusta el juicio, ¿verdad, hermanos? Ya se imaginará lo que pasó con Jeroboam cuando le trajeron la noticia que iba a haber juicio. En el 4, hermanos, dice la palabra del Señor: cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios, es al que les digo, el profeta joven, hablar con el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey Jeroboam se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar, lo que el profeta había profetizado, y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. El Señor le envió a decir este mensaje, hermanos. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Fíjese, hermano, escuche, ¿qué le ofreció? Un regalo, pero ¿qué más? Comida y que fuera con él al palacio. Hermanos, imagínense que le digan a usted: mírame, por ti, mira, fui sano, te invito a lo que tú quieras, ven, vamos al palacio. Qué tentación tan grande, ¿verdad, hermano? Pero mire lo que le dijo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó. Fíjense lo que le ordenó el Señor, hermano. Porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés ahí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Ya entregó el mensaje, le están ofreciendo algo. Él dijo: no puedo porque el Señor me dio un mandato. Amén. Fue una orden, hermanos, del Señor. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. ¿Cómo lo encontró, hermanos? Debajo de un árbol grande. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos debajo de un árbol es porque estamos energéticos. ¿Por qué nos sentamos a veces debajo de un árbol? Estamos cansados. Amén. Nos cansamos y queremos ese descansito. Amén. Pues mire lo que pasa, hermano. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, yo soy, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí, no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano:
quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Qué amable, ¿verdad, hermano? Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por ahí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Hermanos, ¿qué fue lo que le pasó a este profeta? Desobedeció. O sea, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si aún un ángel baja y te dice lo que es contrario a lo que el Señor te dio, lo que el Señor dice en su palabra, que no le creas. El Señor ya le había dado un mandato. Cuando el Señor ya te dice algo, hermano, ¿por qué tú estás dudando cuando alguien más viene y te dice otra cosa? No, es que sabes que yo creo que te equivocaste. Yo creo que no escuchaste bien. Yo creo que mejor vuelve a orar para ver qué te dice el Señor. Hermano, si el Señor ya te habló, ¿por qué tienes que dudar de su palabra? ¿Por qué te desenfocas? El desenfoque trajo muerte a este varón de Dios. Fíjate que desairó, rechazó todo lo que el reino le pudo haber ofrecido, pero mira, no rechazó la voz del profeta que le mintió. No, tristemente, hermano, fue una mentira, pero él creyó porque era profeta. Cuidado, hermanos, no te desenfoques, porque el desenfoque, mira lo que le hizo pasar a este profeta joven, hermano, mira, y eso es algo triste, porque mira, el león que puede comerse al hombre, que puede comerse al burro, que puede comerse a medio mundo, mira, no se comió a nadie. Y aquí es donde viene lo bueno, el león fue más obediente que ni el profeta joven. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor a través de la naturaleza? Que puede obedecer más un león que nosotros a veces. Te están hablando, te están diciendo: arrepiéntete, Cristo viene pronto. Y tú, ¿será cierto? ¿Será cierto? Ay, es que siempre dicen lo mismo. Hermanos, el Señor viene pronto. Arrepiéntete, no te desenfoques, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te desenfoques. Cuando te desenfocas, pierdes la visión, pierdes el mensaje que el Señor ya te dio. Pierdes el enfoque. El Señor te ha hablado que va a hacer cosas grandes contigo. El Señor te ha dicho que va a restaurar tu casa, que va a restaurar a tu hijo, pero después te desenfoca y miras al hijo, no tiene remedio. Hermanos, no. Por eso el enemigo te quiere desenfocar, para que tú creas las mentiras de él. No te desenfoques, porque si te desenfocas, hermanos, sale a tu encuentro un león y te puede devorar, hermanos. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que el enemigo anda como, no es un león, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién se desenfoca? ¿Quién anda cansado y que después dice: mejor mañana oro, mañana? Es que estoy bien cansada, Señor. Tú sabes lo que yo trabajé hoy. Te desenfocas. Hay cansancio, te desenfocas. Él estaba cansado, se cansó. Podemos mirar que él estaba cansado, estaba sentado debajo de un árbol. ¿Por qué no siguió caminando? ¿Por qué no siguió hacia adelante? Le dijeron: no comas ni bebas, pero yo me imagino que hasta le dijeron: ni te pares, porque esa es una ciudad maldita, me imagino. Porque miren cómo el enemigo obró a través de un profeta anciano. ¿Por qué creen que era profeta anciano? Por mentiroso. Hermanos, ¿quién va a profetizar? Yo escuché a alguien que dijo entre semana: ¿cómo iba a profetizar si era un mentiroso? Pero cuando vino la unción del profeta joven, se le activó la profecía. ¿Y qué le dijo? El Señor así te dice. Qué triste, hermanos, que después los que te hagan caer sean los que te vengan y te dicen: ay, ni modo, mira, pues pobre de ti, no era cierto lo que te habían dicho. Hermanos, no te desenfoques. El Señor me mandó a decirte a cada uno de nosotros. A mí primero me lo dijo, hermano, pero me envió para decir a cada uno de ustedes, de nosotros, hermanos, que el pueblo de Dios no se puede desenfocar.
El pueblo de Dios va a florecer, no importando las circunstancias, no importando tu estación, no importando tu problema. Tú puedes florecer, no te desenfoques. No te desenfoques. Si puedes, ponte en tu mente esa foto en tu mente para que cuando tú te quieras desenfocar, acuérdate de ese león que está listo para matarte. Porque así está, hermanos, así está, vigilando a ver cuándo te descuidas para aventarte ahí, para echar su mordida. Yo les digo porque así me dijeron una vez a mí, literal lo pude ver. Yo le decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué me estás siguiendo? Era un demonio. Le decía, pues te estoy cuidando para ver cuándo caes, para irte a acusar. Así, hermano, así literal. Yo dije, santo Cordero. Era cuando yo apenas estaba empezando a saber de eso de los demonios, hermanos. Pero fue algo horrible. Yo le decía, ¿por qué me sigues? Pues te estoy cuidando para ver cuándo caes, para irte a acusar. Hermano, ya cuando nos acusan, hermanos, ya están ahí, como dicen, con toda la evidencia, ya cómo te defienden. Amén. Pero hermanos, para el Señor no hay nada imposible. Defensor tenemos con el Hijo. Amén. Tenemos un defensor.